Dios te bendiga, pueblo de Dios. Estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria, trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día, redefiniendo cómo vemos a Dios en nuestras vidas, porque una visión distorsionada nos lleva a relaciones defectuosas. Y en la enseñanza de hoy vamos a continuar hablando sobre el matrimonio. En el episodio anterior iniciamos en una nueva serie donde comenzamos a hablar de la importancia del matrimonio y del impacto del matrimonio en la sociedad. Y en esa enseñanza definimos qué era el matrimonio, hablé un poco de mi testimonio en el lugar donde yo crecí y finalizamos esa enseñanza hablando de la importancia del matrimonio y del impacto que el matrimonio tiene en nuestros hijos. Y para el beneficio de aquellos que no han escuchado aquella enseñanza, vamos a hacer un pequeño resumen de estos beneficios. Y es que en el hogar, nosotros como padres le enseñamos a nuestros hijos cómo se ve un matrimonio. Los papás somos responsables de modelarle a nuestras hijas qué es un hombre verdaderamente. ¿Y cómo hacemos esto? La forma en que tratamos a nuestras esposas, la forma en que nos comportamos en el hogar. Tenemos que recordar, padre que me escuchas, que nuestras hijas podrían casarse con nuestro ejemplo y prestar atención a qué clase de ejemplo estamos dando. Como padre, tenemos la responsabilidad de enseñarle a nuestros hijos qué es verdadera masculinidad, no solo en conversaciones, sino en prácticas. Cómo tratamos a nuestras esposas le dice a nuestros hijos mucho más que 1000 palabras y tenemos que recordar que ellos están mirando. Madres, ustedes son responsables de modelar feminidad verdadera a sus hijas. Su ejemplo modela ante sus hijos e hijas que es una mujer realmente. Nuestras hijas aprenderán de ti, mamá, qué es ser esposa, qué es ser madre, qué es ser amiga. Y recuerda que tus hijos, mamá, van a aprender de ti, de tu conducta, las cualidades que una buena mujer y futura esposa debe tener. Y que es a través de ti, mamá, que nuestras hijas van a aprender cuál es el rol de una esposa y nuestros hijos van a ver cómo una esposa debe comportarse en el hogar. Es en el hogar donde nuestros hijos e hijas van a aprender qué es ser papá, mamá, qué es verdaderamente un matrimonio, cómo se ven las relaciones familiares saludables y cómo establecer relaciones emocionales saludables. Y todo esto acontece en el hogar. Y en el día de hoy, eso fue una recapitulación de la parte final de la enseñanza anterior. Y en el día de hoy vamos a hablar bajo el tema matrimonio, pacto o contrato. La porción bíblica la encontramos en Mateo 19, versos 4 al 6. ¿No han leído? Replicó Jesús, que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer, y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y antes de entrar a la enseñanza como tal, vamos a hacer una breve oración. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos. A ti damos la gloria, la honra y la alabanza. Tú conoces nuestras luchas, nuestras batallas, Señor. Ante ti nada pasa desapercibido y aquí estamos en este día a traer esta enseñanza. Y te pedimos, Espíritu Santo, que nos ayudes. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos guíes y nos dirijas. Que nuestro Señor Jesucristo sea glorificado y que recibamos palabra que nos ayude a formar matrimonios, Señor, que busquen tu rostro, que nos ayuden a formar matrimonios donde tu nombre sea glorificado, saludables, estables, sólidos, edificados en la roca inconmovible. Que aquellas personas que escuchan esta enseñanza, aun aquellos que son solteros, adquieran un conocimiento y una revelación de qué cosas buscar en la pareja o entender qué es el matrimonio en aquello que quieren o están intentando entrar, Señor. En esta hora vamos a iniciar esto y
Toda la gloria es tuya, tú eres la vid, yo soy solo un pámpano. Y así como la vid, como el pámpano no puedo hacer nada sin la vid, yo nada puedo hacer sin ti, Señor. Todo lo que pasa en el día de hoy es por tu misericordia, por tu gracia y por tu amor. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Bendice la audiencia con corazones resistivos. Bendice a los hermanos y hermanas con mentes y oídos abiertos, Señor, que puedan entender tu palabra y recibir revelación que transforme, que cambie y te glorifique en sus vidas. Gracias te damos. Amén, amén. Y la pregunta que nosotros tenemos que contestar en el día de hoy, después de escuchar esta enseñanza, ¿es mi matrimonio un pacto o es mi matrimonio un contrato? Porque cuando usted hace un alto y se detiene y mira la dirección en que el matrimonio ha tomado socialmente, se va a dar cuenta de que en el día de hoy el matrimonio es o se está convirtiendo en algunas personas en un contrato. Y lo primero que vamos a hacer es que vamos a definir qué es un pacto, qué es un contrato y explicar los escenarios donde cada una de estas cosas se utiliza y los riesgos de invertir los papeles. Las definiciones que voy a estar haciendo uso en el día de hoy las encuentran en la página web www.coaliciónporelevangelio.org. La otra la vamos a encontrar en definición.d. Y esas son las páginas web que utilicé en el día de hoy para poder traer las definiciones y algunas de las cosas que voy a estar diciendo. Así que, pacto. La palabra griega que utiliza el Nuevo Testamento para pacto es diateque. Tiene la connotación de un convenio planteado por una de las partes que debe ser aceptado o rechazado por la otra parte, de modo que no pueda cambiarse. La página definición.d dice pacto del latín pactum es un acuerdo, alianza, trato o compromiso cuyos involucrados aceptan respetar a aquellos que estipulan. El pacto establece un compromiso y fija la fidelidad hacia los términos acordados o hacia una declaración, por lo tanto, obliga el cumplimiento de ciertas pautas. Cuando vamos a la Escritura, nos damos cuenta que Dios es un Dios de pactos. Dios hizo un pacto con Abraham y a través del pacto que Dios hizo con Abraham, ha bendecido a todas las naciones. Y es importante que tengamos esto en la mente porque ahora cuando leamos contrato vamos a profundizar un poco más en esto. Contrato. El contrato tiene una pausa civil. Está destinado a crear obligaciones y por ello genera acciones para exigir su cumplimiento. Entonces, vuelvo y pregunto, ¿qué tenemos en casa? ¿Un pacto o un contrato? Acabamos de leer que el contrato está destinado a crear obligaciones y que genera acciones para exigir su cumplimiento, mientras el pacto es un acuerdo, es una alianza, un trato, un compromiso, donde los involucrados aceptan respetar a aquellos que estipulan. El pacto establece un compromiso y fija la fidelidad hacia los términos. Así que póngase a pensar un momento, ¿qué es lo que tiene en su casa? ¿Qué clase de matrimonio tenemos nosotros? ¿Es un pacto donde hemos entrado en un acuerdo, donde hemos prometido la fidelidad o realmente es un contrato donde estamos demandando que la otra parte haga su parte? Y aquí es donde quiero llegar en el día de hoy, amado hermano. El pacto se hace entre dos personas que confían la una y la otra. En la antigüedad, cuando una persona hacía un pacto o una promesa con otra, no era simplemente por poner la carga de un compromiso o una obligación sobre esta persona. Era una señal de confianza. Era una señal
de que esta persona confiaba en que aún en su momento que la persona dejara de existir, falleciera o le pasara cualquier cosa, la otra persona todavía iba a cumplir su parte del pacto. Por eso cuando Dios hace un pacto con Abraham y pican los animales y los separan, Dios lleva a Abraham que quede en un sueño profundo y solo él pasa por entre medio de los animales, porque el pacto que Dios y Abraham estaban haciendo conllevaba que aquel que quebrantara el pacto se le hiciera lo mismo que los animales, que lo partieran por el medio. Dios, sabiendo que Abraham iba a fallar, Dios hace un pacto confiando en él mismo, sabiendo que aun cuando Abraham iba a fallar, él iba a permanecer fiel. Por el otro lado, el contrato, amado hermano, el contrato se hace basado en la falta de confianza entre las dos partes y se hace el contrato para asegurarse de que cada una de las partes haga lo que le corresponde. Y en los tiempos donde estamos viviendo, la gran mayoría de los contratos están diseñados para favorecer una parte y mantener a la otra en línea, pero no vamos a profundizar ahí en el día de hoy. Entonces, ahora esta es la pregunta. ¿Qué tengo en mi casa? Voy a tomar este pequeño artículo que encontré en la página web realfaith.com, donde nos plasma con mayor claridad lo que les quiero decir en el día de hoy. Y dice de esta manera: los pactos son para las relaciones personales como el matrimonio. Los contratos son para las relaciones profesionales como los negocios. Las personas que solo entienden de contratos ganan en el trabajo con sus relaciones profesionales y pierden en la casa con sus relaciones personales. Un ejemplo es alguien que tuvo mucho éxito en el mundo de los negocios, pero agotó a su familia con demandas, expectativas y críticas constantes que hicieran que la cena familiar se sintiera como una revisión de desempeño nocturna con un jefe que era imposible de complacer. Las personas que solo entienden de pactos ganan en casa con sus relaciones personales, pero pierden en el trabajo con sus relaciones profesionales. Un ejemplo es un hombre cristiano amable y confiado que comenzó a renovar una casa para otra persona sin un contrato y simplemente un acuerdo de apretón de manos, ya que ambos dijeron que eran cristianos. Una vez que terminó la remodelación, en el lugar de pagar, el dueño de la casa llevó al hombre de confianza a la bancarrota porque no tenía un contrato para protegerlo. Así que básicamente en esta analogía, este pequeño artículo nos está queriendo decir los problemas de tener el pacto y el contrato invertidos, o los peligros que enfrentamos cuando solamente tenemos la mentalidad de pacto o la mentalidad de contrato. Y es importante que pongamos cada una de estas cosas en su lugar. En nuestros hogares, amado hermano, nosotros debemos tener pacto. Si usted está casado, recuerde los votos que usted hizo el día que se casó. Recuerde la promesa que hizo en el altar o ante el juez o donde quiera que fue que usted hizo estas promesas y las selló delante del Señor. Recuerde ese pacto que usted hizo. Su esposa o su esposo no es su empleado. Sus hijos no son empleados de nosotros. Son compañeros en esta jornada donde juntos caminamos en esta institución que Dios creó y que ya se llama familia, donde modelamos el carácter de Dios, donde tenemos la responsabilidad de enseñarle a la próxima generación qué es ser un hombre, qué es ser una mujer, cómo se ve un matrimonio saludable. Si todavía en el día de hoy ustedes se reúnen en la mesa para comer, entonces no conviertan ese tiempo en críticas exhaustivas, tratando de repasar los problemas del día y qué cosas se hicieron mal. La cena no es para eso. Recuerden sus votos. Por el otro lado, amado hermano, en el trabajo recuerde que es un contrato. No trate su trabajo como si fuera un pacto. Recuerde que en el trabajo hicimos un contrato porque ni usted confía en su empleador ni su empleador confía en usted. No le entregue los mejores años de su vida a su trabajo ni a su negocio. No cometamos estos errores. Vamos a alinear cada cosa en el lugar
que le corresponde. En mi hogar tengo un pacto que hice con mi esposa ante la presencia del Señor, un pacto que mi esposa hizo conmigo ante la presencia del Señor. Y ahora trabajando juntos en confianza, estamos edificando una familia para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden sus votos, familia. No traten sus matrimonios como si fueran un contrato. No seamos tan críticos con nuestra pareja. Hace unos días atrás, mi esposa y yo estábamos hablando en la mesa y estábamos hablando precisamente de esta parte de ser críticos el uno con el otro. Y le voy a hacer una pregunta, hermano, hermana que me escucha. Si usted es honesto, se va a dar cuenta que usted no tiene la capacidad de cambiar su vida. Si usted es honesto o es honesta, se va a dar cuenta de que los cambios en su vida acontecen por la gracia del Señor a través del poder del Espíritu Santo en su vida. Entonces, amado hermano, en vez de utilizar la crítica en sus hogares, comiencen a utilizar la oración y que Dios cambie el corazón de su familia. Tengan la conversación, hagan el señalamiento de que las cosas no están bien, pero después de ahí no utilicemos la crítica para exasperar a nuestras esposas o a nuestros hijos. No intentemos de imponer nuestra voluntad sobre ellos a la fuerza, porque estamos haciendo un contrato en ese momento y nosotros tenemos un pacto. Y vayamos ante la presencia del Señor que tiene la capacidad de cambiar a nuestros esposos, esposas, a nuestros hijos, y que Él glorifique su nombre en nuestras familias. Vamos a edificar el matrimonio en la roca inconmovible que es Cristo. Vamos a pelear nuestras familias de rodillas en oración. Vamos a establecer el reino en nuestros hogares. Vamos a hacer uso de la palabra para dirigirnos. Vamos a comprometernos a caminar en el pacto que hicimos frente al altar. Y con esto, amado hermano, los quiero dejar en el día de hoy. Te damos muchas gracias por estar con nosotros en otro episodio de Palabra y Presencia con Jorge Sanabria. Y antes de despedirme con toda honestidad, haz un alto, haz un análisis y pregúntate, ¿qué tengo en mi hogar? ¿Hice un pacto, pero lo estoy tratando como un contrato? ¿Qué estoy haciendo en mi trabajo? Firmé un contrato, pero lo estoy tratando como un pacto. Y vamos a poner nuestras vidas en orden, recordando que en el hogar tenemos un pacto donde ambas partes nos comprometimos a hacer los roles que nos corresponden por amor y en confianza, y a recordar que en el trabajo firmamos un contrato donde ambas partes nos tenemos que cuidar. Medite, amado hermano, ¿qué tenemos en nuestros hogares? ¿Un pacto o un contrato? Y con esto nos despedimos en el día de hoy. Te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Nos despedimos y te esperamos en la próxima enseñanza donde vamos a estar hablando del matrimonio y el orden bíblico que Dios estableció para darnos matrimonios saludables. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Se despide de Jorge Sanabria de Palabra y Presencia y hasta luego.